Y esa distancia que le voy a agregar va a ser h. Mire ahí usted. Mire lo que le estoy diciendo. Yo a esa distancia A le voy a agregar, perdón, a este valor de A le voy a agregar una distancia y esa distancia le voy a llamar h. Por lo tanto, yo voy a tener aquí un A más h. Si usted, por ejemplo, si usted está aquí de la escuela, ¿verdad? Usted está aquí y usted está aquí a 100 metros y la escuela está a 300 metros, significa que usted para llegar a la escuela tendría que aumentar una distancia, tendría que caminar una distancia ¿de cuánto? De 200. Entonces, 300, ¿qué se convertiría? Se convertiría en 100 más ¿cuánto? Más los 200, ¿verdad? Y ahí tengo los 300. Entonces es lo mismo que estoy haciendo aquí. Tengo el valor de A, le aumento un valor de H cualquiera, y se va a transformar en un A más H. Significa que si yo evalúo el A más H dentro de la función, se va a transformar en un F de A más H. Hasta ahí. ¿Clara la idea? Ya. Ahora, eso es lo que es f de A y lo que es f de A más H. Listo. Ahora me dice a mí lo siguiente. Me dice lo siguiente. Me dice, necesito saber qué es lo que pasa en un punto específico. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo digo, bueno, si yo tengo una distancia de A, tengo aquí primero A, y tengo que aumentar una distancia A más H, yo puedo comenzar a reducir ¿a quién? La H. Y en el momento que yo reduzca H, yo puedo ver qué es lo que va a pasar en un punto específico. Quiere que se los explique con otro ejemplo, si saben. Y ahí lo iban a entender más rápido. Llevamos 47. Ya, bueno. Ya, entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Me dice que yo tengo el diferencial. Por lo tanto, la diferencia de distancia de un f de A más H, si lo resto, es esta parte de aquí. Si yo disminuyo la cantidad de H, esta distancia que hay entre estos dos puntos, ¿aumenta o disminuye? Si yo comienzo a disminuir la cantidad de esta distancia H, la distancia que hay entre estos dos puntos, ¿aumenta o disminuye? Pregunto. Disminuye. Esta cantidad comienza a disminuir. Por favor, ¿no está claro lo que estoy explicando o sí está claro? Con confianza, no se preocupen. Se mantiene, disminuye. Ya. Entonces, aquí esta distancia disminuye. Por esa razón es que me dice el límite cuando se me hace confuso. Ya, no se preocupe, ya. No se preocupe, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer otro tipo de ejemplo, ya. Normalmente yo derivadas le explico con otro ejemplo, pero no quería usar los pasos prohibidos. Ya, listo, ok. A ver. Mire, este es así. A ver, necesito que participen 3 personas, ¿ya? Que levanten la mano 3 personas que quieran participar. Ya no hay problema. Vamos a hacer los pasos prohibidos. Ya, no hay problema. A ver, necesito que levanten 3 personas la mano que deseen participar en la actividad o en el ejemplo que voy a hacer. Ya, aquí está Eddie. Recuerde que tiene que hablar, ¿ya? ¿Quién más? Oiga, no les voy... Mire, créame que no es nada de números. Nada de números es, nada de números. 0 números. Ya, ahí está Jessica. ¿Quién más? 3 necesito, 3. No, ya, Carlos, listo. Ya, listo. Carlos está ahí listo. Ya, levante la mano, Carlos. Ya. No se preocupe que es algo muy sencillo,
Ya, Carlos, levante la mano. Ya, perfecto, listo. Entonces, vamos a ver. Mire, va a ser lo siguiente. Usted va a recordar, esto de aquí va a recordar siempre. Ya, mire. Ok, los tres en este momento me van a decir cuánto es el logaritmo de x al cuadrado menos 5 más 7. No, mentira, eso no es, tranquilo, tranquilo. Ya. A ver, entonces tenemos a Eddie, Jessica y Carlos. Listo. Primero, nosotros tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Tenemos. Mire, esto es sencillito para que entienda más. Tenemos la mañana, la tarde y acá está la noche. Listo. Se asustaron, ya listo, ok. Eddie, vamos a trasladarnos a la semana pasada. Semana pasada. Listo. Semana pasada o semana anterior. ¿Ya? Listo. Eddie, escoja un día. No, vamos a hacer algo. A ver, Eddie, dígame qué hizo. No me va a decir. Sí. Escoja un día. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Domingo. Domingo, listo. Todo el mundo se ubica en el domingo. Mire lo que pasó. Mire lo que está pasando. Nosotros teníamos una distancia de lunes a domingo. En el momento que yo le dije que escoja un día, ¿qué pasó? ¿La distancia aumentó o se recortó? Participen para que entiendan. Aumentó. Aumentó. Si yo tengo, correcto, en el momento que yo le dije, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, aumentó. Pero en el momento que él dijo domingo, ¿qué pasó con esta distancia? Se redució. ¿Verdad? Se reduce. Claro. Se reduce. Perfecto, listo. Ahora, Jessica, escoja la mañana, la tarde o la noche. Tarde. La tarde. Entonces, mire, yo aquí tengo todo este tramo. En el momento que yo digo lunes, significa que de la semana yo voy a tener todo esto. Puede ser de la mañana a la noche. En el momento que yo escogí el domingo, se redujo. Entonces, el domingo solamente tiene, aquí vendría a ser lunes de nuevo, ¿verdad? Entonces, el domingo solamente va a tener de este tramo hasta acá arriba. Pero de ahí nosotros lo volvemos a reducir. ¿Y qué me va a quedar? En la tarde me dijo, ¿verdad? Sí. Entonces, mire, nosotros vamos a hacer el análisis solamente de este pedazo de aquí abajo. Si yo reduzco el margen de aquí, también puedo comenzar a reducir la distancia que tengo acá. Entonces, esto es mi f de A y esto es mi f de ¿qué cosa? De A más, perdón. El domingo sería mi punto A y hasta antes de llegar al lunes, ¿qué sería? A más, ¿qué cosa? H. A más H. Entonces aquí yo tengo la mañana. Pasado de la mañana sería la evaluación de ¿dónde? De F, de A, y acá este de la tarde, ¿qué sería? F de A más H. F de Más A. H. Mire usted, listo. Pero aún todavía tenemos un espacio bastante grande. Entonces, ahora yo le digo a usted, ya nosotros tenemos mañana, tarde, noche. Listo. Ahora, Carlos, escoja una hora del domingo. Recuerde que empieza ¿a qué hora? ¿A qué hora empieza el domingo? A la 1:00. No, ya. A las 00. Ya, 00, ya listo. Escoja una hora que sea de la tarde. Ya 5 de la tarde. 5 de la tarde, 5 p.m. Listo. Eddie, le voy a preguntar algo. El día domingo a las 5 p.m., ¿qué estuvo haciendo con exactitud? Trabajando.
Estuvo trabajando, pero trabajando a las 5:00. ¿Qué estaba haciendo con esa actitud? Atendiendo unos clientes, estaba de mesero. Ya, Esa hora entonces, mire, usted me dice que estuvo atendiendo unos clientes. Entonces, ¿qué estuvo haciendo Jessica? En una serie. ¿Qué serie? ¿En qué parte estaba de la serie? Mire usted. En la segunda temporada de Los Bibliotecarios. Vea usted, listo. Y Carlos, ¿qué estuvo haciendo usted a las 5 en punto del domingo? Durmiendo. Durmiendo. Vea usted, ni se acuerda, por eso me hice durmiendo nomás. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros, al tomar una hora exacta, que en este caso fue las 5 en punto, el valor de H, ¿qué pasó? ¿Aumentó o lo empecé a reducir más? se redujo. Se redujo. El valor de H comenzó a disminuir y comenzó a disminuir tanto así que H lo comencé a tender a ¿cuánto? A 0. El valor de H lo puse tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito que me dio justamente ¿qué cosa? Las 5 de la tarde. Prácticamente la distancia de H tendió a 0. Y este análisis que hemos hecho aquí es esto. Entonces, ¿yo qué tengo? Mire, tengo mi FDA y tengo A más H. Tengo FDA y tengo FDA más H. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué me dice acá? ¿Qué me dice aquí esto? Observe. ¿Qué es lo que me dice aquí? Que mi valor de H, ¿hacia dónde tiende? Hacia 0. Significa que yo mi H lo estoy haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, para ver qué es lo que ocurre exactamente en un punto. En otras palabras, lo que hace la derivada es que me puede decir qué es lo que pasa en un punto. Y aquí dice que me puede decir si es que el valor incrementa o decrementa. Y eso lo hacemos a través de un límite. Eso es en pocas palabras. Lo que es una derivada y lo que hace la derivada. Ya pueden bajar la mano. Gracias. ¿Está un poquito más claro lo que es una derivada y para qué sirve? Yo creo que ya ahí está más o menos, ¿verdad? Prácticamente lo que hace es buscar un límite. O sea, reducir. Lo que hace es saber qué es lo que está ocurriendo en un punto. Eso es lo que hace. Es como, por ejemplo, lo que yo le preguntaba a ustedes. Primero ustedes tenían un margen, ¿verdad? Que es de lunes a domingo. Luego de eso, ¿qué pasó? Comenzó a reducir ese margen de tiempo. Comienza a reducir, y usted comienza a pensar qué es lo que hizo. Y justamente cuando yo le dije a las 5 en punto, 5:00, usted dijo, estoy haciendo tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace la derivada? La derivada en sí. Correcto, sí, se comienza a reducir. Desde que estaba, dice, esa fórmula tengo en la pared que estaba en el colegio, pero y la aprendió a usar, sabía qué era. Ahí es la parte importante. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, vamos con ejercicios de derivadas. Vamos con ejercicios de derivadas. Para la derivada hay una definición. Hay una definición. Y nosotros podemos hacer ejercicios con la definición, pero lo vamos a hacer aplicando los otros, las fórmulas directas, ya, vamos a aplicar las fórmulas directas para que de esa manera usted recuerde. Listo. O aprenda. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, un f de x igual a x a la n. A x a la n. Entonces, aquí ya vienen lo que son las fórmulas directas. Entonces, la fórmula directa me dice a mí que si yo quiero derivar esta función, recuerde, derivar es si es que yo quiero encontrar una función que me ayude a ver qué es lo que ocurre en cualquier punto de esa función. Este tipo de función, ¿verdad? Tiene un exponente n y me dice que si yo tengo la derivada, ya listo. Otra cosa más. La derivada nosotros la vamos a encontrar de esta forma y esto significa la derivada con referente a x también la podemos encontrar de esta forma,
que es un diferencial con referente a X, bueno, y aquí va la función, ¿ok? La podemos encontrar de estas dos maneras. Esa es la nomenclatura, como usted la reconoce, ya, por llamarlo así. Entonces, listo. Yo tengo aquí una función, ¿verdad? Que lleva un exponente n, y la derivada de esa función f de x igual, ¿verdad? Es algo sumamente sencillo, mire. X a la n, y usted esta n la baja. Pone N por X. correcto, n por x, y de ahí lo único que hace es restarle 1. Y nada más. Esa es la fórmula. Ya derivadas es por fórmula. De ahí, ¿qué más va a tener? Por ejemplo, vamos con un ejemplo. F de x igual a x al cuadrado. ¿Verdad? Me va a quedar que f' de x va a ser igual a ¿cuánto? 2 2x. de X Y puede tener 2 menos 1. 1. 2 menos 1. Perfecto. Entonces, ¿cuánto me va a quedar la derivada de esto? Bueno, aquí tengo que terminarlo, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí abajo. F de x igual a 2x, 2 menos 1. F' de x me va a quedar igual a ¿cuánto? A 2. 2x. 1, 2x. 2x. Y ya está la derivada de eso. ¿Ya? Si usted tiene f de x igual a x a la menos 3, ¿qué va a hacer? La derivada de eso, ¿cuánto va a ser igual? A menos 3. ¿Qué más? 3x A la menos 4. menos 3. Menos 4. Y Menos 1. f' de x me va a quedar igual a menos 3. 3x menos 4. Menos 4. Elevado a la... Y mire, y ya tenemos ahí la primera de la derivada de una potencia. Así de sencillito es esto, la derivada de una potencia. ¿Ya? Ahora, voy a hacer uno con radicales. Déjenme ver. Sí, es fácil eso, sí. Es sencillito. Si usted tiene un f de x igual a la raíz de x, ya tiene eso. Entonces usted dice, uy, no, me están poniendo raíces y todo eso. No se preocupe de eso. Hay una manera bastante sencilla, aparte de usar Foromath, Mathway o Symbolab. ¿Ya? Hay una manera también más sencilla que eso. ¿Ya? Entonces, sí, cualquiera entiende. En el examen la quiero ver, listo. A ver, mire, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me tengo que acordar de unas propiedades. Y las propiedades me dicen lo siguiente. Que si usted tiene raíz de x, ¿verdad? Esto se transforma en x, X elevado a un medio. Excelente. En X elevado a un medio. Sencillito. Entonces, mire, usted va a tener un f de x igual a x elevado a la 1 medio, lo transformó y ahora sí lo deriva. F' me va a quedar un medio de X elevado a la menos 0,5 o menos 1. Correcto, muy bien. Entonces me va a quedar f de x igual a 1 medio x a la menos 1 medio. Porque 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y mire, ya estamos aquí manejando lo que son derivadas. Esta de aquí se llama la derivada de una potencia. Esto se llama la derivada de una potencia. Preguntas, por favor. No. Ya, listo. Esto se llama la derivada de una potencia. Ahora vamos a ver si llegamos hasta lo que más podamos. Porque quiero hacer los ejercicios del L'Hopital con límites. Porque a veces nos ponen unos límites que son un poquito complicados y uno dice, no, ¿con qué hago con eso? Y ni siquiera las aplicaciones me hacen los ejercicios. ¿No les ha tocado eso? Sí. Eso, sí, con honestidad. Levante la mano, yo levanto la mano, ¿ya? Entonces, realmente sí, aunque parezca mentira, hay veces que los ejercicios no lo hacen las aplicaciones y uno se queda como que, ¿y ahora qué hago, Dios? ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a ver si hacemos límites con L'Hopital. Ya. Ya. Vamos ahora con la derivada de un producto. La derivada de un producto. La derivada de un producto. La derivada de un producto es sumamente sencillo, lo más sencillo que ha habido en la vida, ¿ya? Entonces, un producto. ¿Qué es un producto? Un producto es una
Multiplicación. Multiplicación. Entonces usted primero identifica su multiplicación. Entonces imagínese que usted tenga un f de x igual a un x al cubo y x al cuadrado. Entonces usted dice, bueno, ¿están multiplicando? Sí están multiplicando. Entonces usted lo que dice, bueno, yo tengo aquí dos funciones que están multiplicando. Tengo un g de x y tengo un h de x, por llamarlo así. ¿Ya? Y le dicen, bueno, tiene que derivar eso. Listo, no hay problema. La derivada de un producto, es lo siguiente. Usted lo único que tiene que hacer es acordarse. Mr. Pedro me dijo de que tengo que coger y tengo que ver cuáles son las funciones que están multiplicando y me dijo que escriba simplemente las funciones. Escriba ahí como que están multiplicando. Listo. Y de ahí que las vuelva a repetir. Y ya está todo. Eso es. Entonces, por último paso, me dijo de que si es un producto, se suma. Y me va a quedar la derivada del primero por la de segunda sin derivar, por la derivada del primero, por el primero, por la segunda derivada. Y ya está listo eso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a tener que g de x es igual a x al cubo, g' de x. ¿Cuánto es la derivada de esto? Con lo que habíamos visto arriba. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Y si yo tengo h de x, tengo x al cuadrado, h' de x o la derivada de h de x, ¿cuánto es? 12x. X. 2x. Entonces ya me toca ¿qué cosa? Reemplazar, sencillo, mire. La derivada, ¿cuánto es aquí? 3x al cuadrado. Aquí h, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale h? X al cuadrado. X al cuadrado, recuerde que esta es la derivada. X al cuadrado, recuerde, derivada, no derivada. No derivada, derivada. Más, ¿cuánto me queda aquí? X al cubo. X al cubo. ¿Y cuánto vale h' de x? 2x. 2x. Entonces de ahí yo multiplico. 3x al cuadrado por x al cuadrado, ¿cuánto es? 3x a la quinta. Recuerde, x de a por x de b es igual a x de a más b. Si usted 3x tiene al cuadrado. x al cuadrado por x al cuadrado, A la cuarta. x a la cuarta, 3x a la cuarta. 3x a la cuarta, más. ¿Cuánto me va a quedar aquí? 2x a la cuarta. 2x a la cuarta. Si tengo 3x a la cuarta más 2x a la cuarta, más 2x a la cuarta, ¿cuánto es? 5x a la cuarta. 5x a la cuarta. Y ya tengo aquí mi respuesta. Usted dice, pero mister, ¿y cómo comprobamos eso? Ya le voy a decir, ¿ya? Entonces, mire, si aquí yo tengo bases iguales, ¿puedo qué cosa? Sumar los exponentes. Entonces yo voy a tener un f de x igual a x elevado a la quinta. Y seguimos con la derivada de una potencia. ¿Cuánto va a ser la derivada de esto? ¿Qué hacemos? Baja el 5 y me va a quedar 5x a la elevado a la cuarta. Y mire, ya es el mismo resultado. Y ya está. Y esa es la derivada de un producto. Esa es la derivada de un producto. ¿Ya? Entonces vamos a subirle un poquito el nivel a esto. Un poquito el nivel a esto. Entonces, de ahí yo voy a tener... antes de que me olvide. La derivada de una constante es igual a 0. Si usted tiene la derivada de 5, si usted tiene f de x igual a 5, la derivada de eso, ¿cuánto va a ser? 0. 0. Si tiene f de x igual a pi, ¿cuánto va a ser la derivada de esto? 0. Si tiene la derivada de e al cuadrado, ¿cuánto va a ser la derivada de esto? 0. 0, porque es el número de Euler, ¿verdad? Listo, la derivada de una constante es 0. Tiene usted f de x igual al logaritmo de 5. ¿A cuánto va a ser la derivada de esto? 0. 0, correcto. Porque la derivada del 5 es un valor, ¿verdad? Es un número. Listo.
Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado. Me va a quedar un f de x igual a x más 2 por 3x al cuadrado más 3. Listo. Vamos haciendo eso, ¿ya? Traten de ustedes avanzar un poquito con el ejercicio. Para esa manera yo también descanso un poquito la garganta. Mire que estaba hablando, pero bastantísimo. Ya vamos viendo cómo me queda. Y en un ratito se rayó todo esto. Ah, chispas. Ok, vamos a revisar cómo nos queda. Muy bien, entonces, primera cosa que debemos de recordar. Primera cosa, la derivada de una potencia. La derivada de una potencia me dice que es. Simplemente es lo mismo, ¿verdad? Puedo comenzar con G. G de X, H de X, G de X, H de X, ¿verdad? De ahí, ¿qué más? La derivada del primero y en el otro es la derivada del segundo. ¿Y de ahí qué signo va? Más. Y yo ya me acuerdo con esto la derivada de un producto. Tiene que recordar eso. ¿Ya? Listo. Ahora, para no equivocarme, yo veo que hay una multiplicación. Y para la multiplicación, ¿yo qué hago? Lo separo. Puedo decir que esto vale G de X y esto vale H de X. Entonces, de ahí vamos acá. G de X va a ser igual a X más 2. G' de X. ¿Cuánto sería la derivada de esto? Entonces, presta atención, ¿ya? Si yo tengo f de x igual a x, usted tiene que recordar que aquí el exponente es 1. Entonces, al usted derivar esto, el 1 baja y se transforma en 1 de x, 1 menos 1. F' de x me va a quedar 1 de x elevado a la 0. Cualquier valor elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces me va a quedar f' de x es igual a 1. Significa que la derivada de esto hasta el momento va a ser 1. ¿Y la derivada de una constante cuánto era? 0. Entonces ya me quedó solamente el 1. Listo. De ahí vamos con el siguiente. H de x. H de x es 3x al cuadrado más 3. ¿Qué recuerdo? F de x es igual a x a la n, la derivada de una potencia que me dice que f' de x es igual a n de x a la n menos 1. ¿Qué me dice? ¿Ya? Por lo tanto, h' de x me va a quedar igual a ¿cuánto? 6x. 6x. 6, ¿verdad? Porque el 2 va a multiplicar al 3. 6x y ahí nomás. 2 menos 1. Solo es 1, me queda 1 y quedaría solo ahí. Listo, 6 a la x. ¿Ya? Y de ahí ya me toca, ¿qué cosa? Reemplazar. Nada, sencillito, ya me toca reemplazar.
Entonces me va a quedar G' de X, que vale 1, por H de X. ¿Cuánto es H de X? 3x al cuadrado más 3. Cuadrado más 3. ¿Qué más? Más, vamos a mover esto por aquí. Oye, créanme que me encanta dar clases virtuales. Hay una facilidad increíble. Algo que no se podría hacer en la presencial. Bueno, ya. Entonces, ¿qué más? Y me queda G de X. ¿Cuánto vale G de X? X más 2. Más 2. Más 2. Más 2. ¿Y cuánto vale H'? Por 6. 1 Por por 6x. por 6x, muy bien. Entonces, y aquí me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 3x al cuadrado más 3. Recuerde que este 1 va a multiplicar, ¿verdad? Más este 6x va a multiplicar y me va a quedar ¿cuánto? 6 6 al cuadrado. Más Más 12x. 2x. 12x. X. Por lo tanto, el resultado, ¿cuánto me queda aquí? 6. 6, 9x al cuadrado, ¿qué más? Más 12x. 12x Más 12x más 3. y más 3. Y ese es el resultado de la derivada. Ya, mire, así sencillito. No hay nada más que darle vuelta al asunto. ¿Ya? Preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? No. Es que no hablan o no escriben, entonces no sé si es que realmente hay preguntas o no. Bueno, listo, ya tenemos la de una potencia, tenemos la del producto y vamos a la del cociente. Vamos a la del cociente. Carlos, ¿sí está entendiendo? Ah, sí, correcto, así es. Oiga, aquí está presente el que dijo que me parecía a uno de los cócteles que hace cócteles. Aquí está presente. Yo creo que era eso. El mismo, yo creo que. ¿O no? Déjenme ver, no está Carlos. Ya voy a hacer la captura del S y la voy a poner ahí para ver quién es que era, ¿ya? Y de una conocemos. Ya, a ver, veamos. A ver. Tenemos ahora el cociente. F de X sobre G de X. F de X sobre G de X. Lo que dice aquí, Eliana, dice, sencillito, mire, sencillito. Lo mismo, mire. F de X, G de X. F de X, G de X. Listo. Ya no ponemos más, sino que ponemos ahora menos. Y el mismo principio. Menos. Solamente le añadimos algo. O bueno, cambiamos una cosa y le añadimos algo. Le cambiamos aquí el menos. Y de ahí, aquí me va a quedar el G de X elevado al cuadrado. Nada más. Solamente es ese pequeño cambio que hacemos. Solo es ese pequeño cambio que hacemos. No es nada más. Así de sencillito. ¿Ya? Entonces, mire. Vamos a tener un F de X igual. Esto de aquí se llama la derivada, No. derivada de un cociente. Esta es la derivada de un cociente, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Mire, sencillo. Usted tiene X a la quinta sobre X al cuadrado. Tiene X a la quinta sobre X al cuadrado. Lo que hacemos es lo siguiente. Mi F de X, bueno, aquí le puse F de X, pongamos H de X, ¿ya? Mi H de X va a ser ¿cuánto? X a la quinta. Mi H' de X, ¿cuánto va a ser? 5x a la cuarta. 5x a la cuarta. Y yo voy a tener aquí un G de X, que va a ser X al cuadrado. G' de X, ¿cuánto va a valer? 12x. 2x. Y de ahí ya, ¿qué voy a hacer? Reemplazar. Reemplazar. Y se acabó el ejercicio de derivada.
simplemente reemplazamos. F' de X, ¿cuánto es? Que en este caso no sería F', sino que sería ¿qué cosa? H. H'